Potente y Irene al piano. Y también viene Rocío Montoya, que muchos la conocéis. Ella es compositora y hace un tipo de flamenco gospel, que aquí en la iglesia la hemos tenido, y entonces pues el fin de semana la tendremos también. Estará en el concierto en Cambrils, en este acto, la fiesta de las familias, y el domingo por la tarde la tendremos aquí en la iglesia. Tendremos un acto especial el domingo. Tendremos el culto como siempre por la mañana, pero por la tarde tendremos un tiempo especial con Rocío, que vendrá a cantarnos y a contarnos testimonio. Entonces eso será el fin de semana que viene. Como nosotros como grupo de alabanza vamos a estar en concierto, vamos a cantar unas canciones, entonces pues contamos con la iglesia para que vengáis a apoyar en todo, desde el montaje, a estar allí presentes, para dar testimonio. La intención es celebrar nosotros, tener comunión con hermanos, pero también compartir el mensaje del Evangelio con muchas personas que ahora de turismo y gente que está de vacaciones en Cambrils, pues en este parque van a estar por allí. A partir de las 4 de la tarde vamos a estar montando todos los equipos y todo. Seguimos todas las normas COVID que el ayuntamiento nos ha indicado. Eso quiere decir que el recinto será cerrado y habrá sillas, no puede haber nadie de pie, tienen que estar todo el mundo sentado. Son las mismas normas para cualquier acto así público que se hace, que tiene que ver pues con música, conciertos, cualquier tipo de acto así. Todas las personas que accedan a ese recinto tendrán que dar su nombre y su teléfono. Eso lo hacen por si hubiese contagios, poder comunicarse con todos y avisar y todas estas cosas. Entonces, pues bueno, para más información pues estaremos en contacto por WhatsApp y ponernos de acuerdo para los que queréis venir, los coches de los que disponemos y todo este tema. Los que queráis ayudar para poder estar colaborando, o bien allí en la puerta para indicar a la gente y tomar nombre, para ayudar a montar, para cualquier cosa. Amén. Será un momento de esos especiales. El Parque del Pescador ya empieza a ser familiar para nosotros. Estuvimos 2018 con Transform, cantando el grupo de alabanza. 2019 seguimos con Transform. O lo he dicho mal, 2017 y 2018 creo. 2019 estuvimos con la iglesia de Cambrils, ya la fiesta de las familias. 2020 no hicimos por el tema COVID y este año volvemos. Así que ahí estaremos para compartir de nuestro testimonio con todas las personas. Tenemos que, como creyentes, estar esforzándonos más, porque estos tiempos que nos tocan vivir son muy complicados. No sabemos bien hacia dónde vamos, aunque si yo os preguntase, como creyentes, si preguntas en el mundo, pues te van a decir muchas cosas. Pero si yo os pregunto hacia dónde vamos, hacia dónde va el mundo, hacia dónde vamos nosotros, pues seguramente me diríais una respuesta. Tenéis respuestas para eso, ¿verdad que sí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué diríais? Los que estáis aquí. Cada vez peor. Cada vez peor, dice Germán. Optimista. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué más cosas pensáis? Hacia la vida eterna. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el cielo. Cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la respuesta y la convicción que tenemos. Pero si preguntamos esto mismo en algunas iglesias, no todo el mundo va a responder así. Germán ha respondido desde el punto de vista humano. La humanidad va cada vez peor. Como creyentes, inmediatamente reflexionamos, pensamos, ¿hacia dónde vamos? Vamos a estar con Cristo. La venida de Cristo se acerca. Esas son buenas noticias, que evidentemente contrarresta y nos ayuda a enfrentar lo que humanamente venga. El cada vez peor es real. Yo anoche en el estudio mencionaba las noticias que estamos viendo en televisión estos días. Hay unas devastadoras inundaciones en el centro de Europa, ya lo habréis escuchado en las noticias. Anoche se contaban ya como 160 muertos y hay muchos desaparecidos.
Y eso está pasando aquí en Europa, un país que nos toca muy de cerca como es Alemania, y Bélgica también está recibiendo una parte. Entonces son cosas que, bueno, cada vez van a ir a más, según los expertos. Ayer yo leía, os citaba en la noticia, el presidente de Alemania hacía un llamado internacional: tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer algo porque cada vez va a ser peor. Y estamos ya en esa dinámica negativa en la que, bueno, estamos tocando fondo, la humanidad está tocando fondo. Venimos ya en estos últimos meses, año, con noticias que alarman a la sociedad científica. Cuando se habla, por ejemplo, de los deshielos, de los polos, pues es una evidencia que los deshielos están a un ritmo tan acelerado que era imprevisible, no se esperaba que estuviese pasando lo que está pasando. En palabras de los científicos, el deshielo va a pasos agigantados. Estaba leyendo una noticia anoche y hablaba así: cada vez hay menos hielo en el planeta, los polos se derriten. Groenlandia, que era un país que estaba cubierto de hielo, está derritiéndose, pero de una forma bárbara. Y eso genera una situación que, como los expertos dicen, es un punto de no retorno, o sea, ya no hay solución, porque quiere decir que el hecho de que hay menos hielo provoca que muchos factores, uno de ellos, por ejemplo, cuando los rayos solares entran y golpean la Tierra, cuando hay grandes cantidades de hielo, esos rayos del sol rebotan, se reflejan. Ahora no, cuanto menos hielo, menos reflejo, o sea que la Tierra se calienta más, absorbe más los rayos del sol, se calienta más, y al calentarse más se derrite más hielo. Y al derretirse más hielo, aún sigue calentándose más. Es una dinámica que se acelera. Según las cifras oficiales de los científicos, en la Antártida se pierden 100 kilómetros cúbicos de hielo al año. Esas son las cifras oficiales a día de hoy. 100 kilómetros cúbicos de hielo al año se pierden. Y lo peor es que eso se va acelerando. O sea, el año que viene no serán ya 100 kilómetros cúbicos de hielo, serán mucho más. Entonces, según la NASA, ya sabéis que es la Agencia Espacial Americana, el deshielo en la Antártida es irreversible. Cualquier artículo que tú busques en Internet, artículos serios, científicos, según la NASA, el deshielo en la Antártida es irreversible. Ya no hay vuelta atrás. Hagamos lo que hagamos, ya eso no se puede solucionar. Tú sabes que la Antártida es un continente, está rodeado de hielo y cubierto de hielo. Se desprendió el pasado mes de mayo, se desprendió un iceberg que era el más grande que se ha desprendido en la historia. Venimos de una serie consecutiva de años en los que cada año se batía un nuevo récord. Comenzamos hace como 4 o 5 años de un tremendo iceberg de más de 300 kilómetros cuadrados que se desprendió. Después se desprendió otro de 1.600 y pico kilómetros cuadrados. Y en mayo de este año se desprendió el récord, el iceberg más grande. Es más grande que la isla de Mallorca, para que te hagas una idea. La isla de Mallorca tiene 3.640 kilómetros cuadrados. El iceberg que se desprendió de la Antártida, que se llama el iceberg A76, tiene 4.300 kilómetros cuadrados. Una barbaridad, es como más grande que la isla de Mallorca, casi 1.000 kilómetros cuadrados más grande que la isla de Mallorca. Y así podríamos ir analizando todo lo que pasa en el mundo, la desforestación, la contaminación ambiental, las amenazas que afectan a la humanidad. Compartía un artículo en el Facebook que, según un estudio científico de un equipo de científicos reconocidos, en el año 72 hicieron ese estudio y calcularon que para el año 2050 la humanidad colapsaría. Ahora han revisado ese estudio, lo han vuelto a hacer y han rebajado la fecha límite. Han puesto el colapso de la humanidad en el año 2040.
¿Qué quiere decir el colapso de la humanidad? Si tú te lees el artículo, verás que no es que en el 2040 la humanidad vaya a desaparecer, no se refieren a eso, sino que la afectación sobre la vida de la humanidad será tan grande que el mundo a partir de ese momento será distinto, ya no viviremos como ahora. No podremos hacer las cosas que hacemos, no podremos tener las comodidades que tenemos, tendremos que aceptar serias restricciones, así como pasó con el COVID, que estábamos en nuestro mundo todos tan tranquilos, tan bien, ¿no? O sea, si en enero del año 2020 nos dicen todo lo que hemos vivido en este largo año que llevamos con restricciones, si en enero nos dicen que en marzo, 2 meses después, nos iban a tener confinados en casa, que no íbamos a poder salir sino para cosas esenciales, que se iba a cerrar el espectáculo, que se iban a cerrar todas las actividades que no eran esenciales, que a las iglesias nos iban a poner límites de aforo e incluso cerrarnos en algunas semanas. Si nos cuentan todo eso, nos hubiese sonado muy extraño. Hubiésemos dicho, ¿sí? ¿Toque de queda? ¿Que a partir de las 10 de la noche no podamos salir? Eso ha pasado en las guerras, cuando había guerra, pero en circunstancias por una pandemia, por esto, por... Bueno, pues ahora ya estamos acostumbrados, pero no nos lo esperábamos, ni nos lo imaginábamos. Ahora cuando cada vez son más voces de científicos que nos dicen que en menos de 20 años la situación se va a volver extrema, que nos van a poner límites aquí, que nos van a restringir aquí, sí que nos da un cierto temor, pero volvemos a mirar alrededor y pensamos, bueno, pero ¿quieres decir que será tan grave? Bueno, pues cuéntaselo a los más de 160 muertos que hay en Alemania, a todos los desaparecidos, a todos los que se han quedado sin casas, poblaciones enteras sumergidas bajo el agua. Esas cosas pasaban antiguamente, una vez cada 200 o 300 años, podía pasar en algunos puntos del planeta, pero desde hace 1 o 2 décadas se ha ido incrementando cada vez más, y ahora estamos en una situación en la que ya no nos sorprende escuchar esa noticia. Me acuerdo allí por el año 82, creo que era, me acuerdo de estar mirando en casa la televisión así, wow, asombrado, por un fenómeno que hasta entonces no habíamos escuchado mucho, la gota fría, decían. ¿Os acordáis? No sé si algunos os acordaréis, algunos eran muy jóvenes en el 82, otros ya eran más veteranos que yo, también hay que decirlo, no miro a nadie. Y me acuerdo en el Levante español, se veían ahí los ríos arrasando casas y llevándose por delante cosas, y yo me acuerdo que me sorprendió mucho porque en el 82 pues yo era más jovencito y en mi juventud pues no recordaba yo en España que hubiesen pasado cosas así. Sí, inundaciones puntuales y tal, pero a partir de ahí oír la gota fría ya era una cosa como muy común, ya íbamos oyendo de vez en cuando. Fueron surgiendo otros conceptos como la ciclogénesis explosiva, y cada vez hablaban de otras cosas, iban pasando más cosas, y ahora pues ya no es extraño que estemos pensando que en un año podamos sufrir en el planeta y aquí cerca nuestro, en Europa, en nuestro propio país, algunos de estos fenómenos devastadores. Y esto solamente es el comienzo. Cada vez, dicen, va a ir a peor, cada vez va a ir a mal. Con el COVID-19 hubo un pequeño parón, es como que la cosa se frenó un poquito, porque estuvimos ahí unos meses donde la industria paró, donde los coches circulaban pocos automóviles, y de pronto todo el mundo percibía como que, oye, la naturaleza está mejor, el clima parece que está mejor. Pero eso fueron poquitos meses, aún con el COVID-19 todo se reactivó, la industria, todo. Ahora los índices de contaminación están igual o más que al comienzo de la pandemia, o sea, sigue todo para adelante. La cuestión es, ¿qué precio estará dispuesta la humanidad a pagar para poder seguir viviendo de una forma más o menos aceptable? Hay que pagar un precio. Los gobiernos
tendrán que tomar decisiones. Si te vas dando cuenta, ya se van apuntando cosas. Ahora, esta semana pasada se estaba debatiendo la cuestión de que hay que reducir el consumo de carne. ¿Por qué ahora se entra en ese debate? Cuando llevamos toda la vida comiendo carne y nunca fue un problema. Porque sobre la mesa los gobiernos, los expertos ya tienen estos problemas. Sí o sí tenemos que reducir las emisiones de CO2. Tenemos que hacer algo. La situación empieza a ser desesperada y ahora se está planteando. En España, hace un mes o 2 meses, se anunció que el gobierno aprobó una ley que en el año 2040, creo que dijeron, ya no podrán circular por España vehículos que consuman gasolina o diésel. Ya se ha puesto fecha límite a que eliminemos eso. Bueno, si la otra noticia tienen razón, que en el 2040 colapsará la humanidad, pues entonces ya llegamos tarde a eliminar esto. ¿Por qué no se hizo antes? Hace ya mucho tiempo, hace muchos años, que las energías renovables se podían haber explotado, la energía eólica, la energía solar, energías alternativas a todos estos combustibles fósiles, carbón, petróleo y todo esto. ¿Por qué no se hizo? Temas, intereses económicos. El dinero manda, siempre. Lo que pasa es que a veces el precio que hay que pagar es muy alto. Por causa de estos combustibles fósiles se ha lucrado muchísima gente, gobiernos, todo. Pues no solo los países árabes. Toda la gasolina y el petróleo y el diésel que se consume aquí, el gobierno saca una gran cantidad, porque si tú pagas este dinero por el litro, una parte del dinero es lo que se cobra de origen, pero otra parte son los impuestos del propio gobierno del país. No se hizo antes porque no interesaba económicamente, pero no se estaba teniendo en cuenta el costo que eso iba a representar, porque a largo plazo nos iba a afectar a todos de una forma drástica y dramática. Lo que pasa es que siempre vivimos un poco en el día a día. Eso del futuro, el futuro está muy lejano, ya llegará, ya se apañarán los que vengan detrás nuestro, pero la verdad es que todo llega y el tiempo pasa muy rápido. Y ahora la humanidad se enfrenta a dilemas y a situaciones que nunca antes se había tenido que plantear. Cuando comenzó el COVID, ya en el mundo se estaban moviendo fichas, se estaban dando pasos. Los poderes mundiales, tú sabes que siempre hay ahí los gobiernos, hay países que tienen un protagonismo internacional. Las noticias escuchamos hablar de estos grupos de los más poderosos, el G7, el G20, o sea, los grupos estos de los que tienen los poderes económicos, militares y otros poderes. Detrás hay también poderes que tienen que ver con el dinero. Hay gente con mucho dinero y cuando hay mucho dinero hay poder. Tú sabes que el dinero da poder. Entonces, ahí en las sombras, públicamente y en las sombras se mueven hilos, se toman iniciativas. Porque donde algunos ven posibles tragedias para la humanidad, otros ven oportunidades para enriquecerse más todavía, más allá del drama humanitario o lo que pueda ocurrir. Ahí el egoísmo del hombre siempre va a estar presente. Y algunos ven lo que viene no desde la perspectiva tenemos que hacer algo para ayudar a la humanidad, no. Piensan, tenemos que hacer algo para aprovechar la circunstancia y enriquecernos más todavía. Ese es el corazón del hombre, del ser humano. Entonces ahí se mueven hilos. El Papa Francisco, lo habíamos comentado aquí, llevaba ya unos años, haciendo viajes y estableciendo contactos. Viajó a los Emiratos Árabes, se reunió con el Gran Imán y con el Gran Imán firmaron documentos, hicieron pactos, tratados. Solamente trascendió una parte de eso a la prensa. Pero el Papa anunció que en mayo del año pasado iban a hacer una rueda de prensa pública en la que iban a anunciar medidas, iban a hacer un llamado internacional a todos los poderosos, todos los influyentes del mundo,
El gran imán y el papa iban a hacer, pero por causa del COVID se detuvo y han ido posponiendo. Lo pospusieron para octubre, lo pospusieron para final de año y ahora pues debe estar al caer. Cualquier día nos anuncian esa rueda de prensa en la que el Papa Francisco, el gran imán, harán un comunicado, un llamado internacional para unir a la humanidad y luchar juntos contra las consecuencias del cambio climático y cosas así. Este mismo año el Papa Francisco viajó a Irán, se entrevistó con el ayatolá. El gran imán y el ayatolá son los dos grandes líderes del mundo musulmán. O sea, bajo la cobertura del Papa hay casi 2.000 millones de cristianos en el mundo. Y bajo la cobertura del gran imán y del ayatolá hay otros más de 1.600 millones de personas de la religión musulmana bajo su control. O sea, solo dos hombres controlan a más de 3.000 millones de personas, podríamos decir, utilizar ese lenguaje. Hay una gran influencia. En los poderes se dan pasos. En los despachos se están estableciendo planes de acción. Los gobiernos ya tienen simulacros. ¿Qué haremos? ¿Dónde pondremos límites? ¿Dónde estableceremos prohibiciones? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a oprimir a la población en derechos, en libertades? Hermanos, vivimos en un mundo que como nunca las amenazas son reales. Nunca habíamos estado donde estamos ahora. No os voy a hablar del reloj del fin del mundo. No os voy a estar aquí hablando del Club Bilderberg, ni de los poderes de esas fuentes secretas que hay en el mundo. No os voy a hablar de todo eso. Os hablo de hechos científicos, de argumentos estadísticos, en los que la parte física, científica, seria, pues nos dice: la humanidad ha entrado en un punto de no retorno y la cuestión es ¿cuándo estallará todo esto? El cristiano tiene una forma de ver las cosas distinta al resto del mundo. Cuando en el mundo tú planteas lo que yo estoy diciendo, algunos ni quieren oírlo, porque eso es ser muy negativo, es catastrofismo, es... Bueno, yo, si pudiese saber que mañana se hundiría el lugar donde estoy, preferiría que me lo dijeran, así podría tomar medidas, ¿no? Pero algunos prefieren no saberlo. No, es que estar hablando de todo eso es muy negativo, es muy catastrofista, es todo muy negro, todo muy oscuro, todo de catástrofes, desastres. Hay toda una oleada de películas de Hollywood y de otras plataformas en este tiempo de catástrofes naturales. Si tienes alguna plataforma de estas de películas y buscas, vas a ver que hay de todo. Son películas un poco más mediocres, pero es un tema actual. Hacer películas de catástrofes naturales, están ahí todo lleno. Pero no es esa la cuestión. No es tratar de ser negativos, catastrofistas. Se trata de ser realistas. Me acuerdo por los años 90, cuando en la iglesia dábamos estudios del tiempo del fin, de Apocalipsis, etcétera. Yo me acuerdo perfectamente, y los hermanos que estuvieseis os acordaréis, que en algunos de esos estudios yo me hice eco de noticias que había en los medios científicos, cuando, si os acordáis, por ese tiempo hubo mucho el tema de la gripe aviar, que también por Asia, en China, en algunos lugares, había una especie de unos virus que habían saltado a las personas, y la cosa no trascendió mucho porque saltó de las aves a las personas, pero no se contagiaba de persona a persona. Los que se contagiaron directamente de las aves. Pero los científicos dijeron, y yo me acuerdo de los estudios haberlo dicho, los científicos decían, están muy preocupados porque esto va a ir a más. Y la pregunta no es, ¿habrá alguna pandemia? No, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿cuándo vendrá la pandemia? O sea que la comunidad científica aseguraba, sin lugar a dudas,
de que seríamos azotados por pandemias, tipos gripes, cosas así. Porque era cuestión de tiempo, solamente tiempo que el virus mutase y cambiase para transmitirse de persona a persona. En ese momento nos hacíamos eco de las noticias, porque los cristianos no solamente estudiamos la Biblia, observamos los tiempos en los que vivimos. Ahí en la Biblia hay hombres de Dios que oraron a Dios y le dijeron: Señor, ayúdanos a entender los tiempos. Dios quiere que vivamos conociendo cosas. Por eso Jesús dijo: cuando veáis que acontece todo esto, sabed que el tiempo está cerca. Cuando veáis esto, como la higuera cuando florece y decís el verano ya está a las puertas, cuando veáis estas señales, sabed que la venida del Hijo del Hombre está cerca. El mundo será sorprendido como ladrón en la noche, pero nosotros no. El mundo va a ser sorprendido sin esperarse las cosas que vienen, como nos pasó con el COVID. De la noche a la mañana la gente no se lo podía creer. Si hacéis memoria, cundió el pánico. La gente estaba muy asustada. Había miedo, realmente miedo. Hubo gente que se metió en sus casas, se encerró y casi que al día de hoy todavía ni han salido. En la iglesia se percibió esto, pero mucho. Como pastor tuve que enfrentar esa situación. Aún a nivel de responsables había miedo. En muchas iglesias dijeron: no cerramos las puertas de las iglesias porque hay peligro. Tenemos que velar para que esta enfermedad, para que no haya muertes, para que no haya... Y tuvimos que enfrentar esa realidad. Tuvimos que enfrentar críticas a nivel de pastores, de grupos de pastores. Cuando un pastor decíamos: nosotros vamos a mantener la iglesia abierta, porque entendemos que es una prioridad, es una necesidad. No temáis a los que pueden matar el cuerpo y meterlo al infierno. Temed a los que pueden, los que pueden matar el cuerpo, temed a los que lo pueden mandar al infierno. La iglesia es luz en el mundo, no podemos cerrar nuestras puertas. Algunos tuvimos que escuchar críticas, que nos llamaban, bueno, pues que éramos muy insensibles, que éramos muy temerarios, que éramos muy insolidarios al hacer esas cosas. Pero es que nosotros no nos ceñimos a la lógica humana. Seguimos lo que Dios establece en su palabra y confiamos en Dios. Y hace unas semanas hicimos un culto de agradecimiento porque podemos decir: hasta aquí nos ha traído el Señor. Y como nos dijo en marzo del 2020, la peste desoladora no te llegará, no te tocará. Y aquí estamos de pie, dando testimonio de que en la iglesia no hubo ni un solo contagio entre nosotros dentro de la iglesia, ni uno solo. Algunos de los que se contagiaron fue fuera de la iglesia, pero no aquí en las reuniones. Yo decía el otro día en el culto, eso no quiere decir que mañana pueda haber un contagio. No estoy diciendo, no trato de ser frívolo ni ser así supersticioso. Somos realistas. Pero al ser realistas, eso implica que cuando tú das un paso y dices: Señor, estamos en tus manos, confiamos en ti, puedes estar tranquilo, porque sea lo que te venga, el Señor tendrá el control. Él te cuidará. Y si Él permite, Él permite. Siempre hay un propósito en todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Nosotros miramos hacia el futuro y tenemos que, por un lado, ser realistas y saber que todo lo que están advirtiendo que ocurrirá va a ir ocurriendo. No sé si será el año que viene o dentro de 5 años, pero es algo que ya podemos ver. Cuando aquel hombre, Al Gore, ¿os acordáis? Que había sido vicepresidente, creo, de Estados Unidos, ¿puede ser? O un senador o algo así. Allí en los años 90... hizo su documental y hizo una campaña mundial advirtiendo el cambio climático. Entonces en ese tiempo se hablaba de la teoría del cambio climático y decían: hay unos científicos que dicen que sí, que con el cambio climático, hay otros que dicen que no. Había diferentes formas de ver esto. El planeta siempre ha sufrido estas alteraciones. Cada no sé cuántos años, cada no sé cuántos siglos, el planeta entra en estas fases de un calentamiento, de un enfriamiento, eras glaciales, esto, lo otro.
Es normal, eso no... Pero en estos últimos años se ha ido viendo que todo eso es real. Hoy en día nadie lo cuestiona. Es una evidencia. La temperatura en el planeta se ha incrementado en estas últimas décadas más de 1,5 grados. Y el límite lo ponían en 2 o 3 grados. A partir de ahí, las consecuencias para la humanidad serían catastróficas. Y ahora ya apuntan, esto está al caer. Los océanos cada vez tienen más agua dulce, la temperatura se calienta, hay grandes ciudades costeras que están tomando medidas para prevenir las próximas inundaciones. Ciudades como Nueva York, Manhattan, en pocos años sus calles se cubrirían, solo aparecerían los edificios sobre el agua. Países como Estados Unidos están gastando miles de millones de dólares en planes de contención de los océanos, a través de compuertas, a través de sistemas. O sea que el mundo se está preparando para lo que viene. Hay documentales, hay programas. Lo que pasa es que normalmente esto no te lo ponen en el telediario. Pero si tú buscas algún documental, algunas informaciones así que quedan en segundo plano, lo vas a ver. Hay unas zonas en Estados Unidos que son, ahora no recuerdo qué parte, no sé si por la parte de Miami o en la otra costa, en la costa por donde está California, ahora no recuerdo bien, pero son zonas costeras con poblaciones y barrios con gente con muchísimo dinero y están construyendo diques con millones de toneladas de tierra, de piedras, de materiales. Están construyendo diques para contener los océanos, para contener el mar. Todo eso se está haciendo ya, ¿no? Y desde hace unos años para acá. O sea que si hay gobiernos que están dispuestos a gastarse esos dinerales, es porque la amenaza es real, no es una teoría que alguien tiene por ahí. El mundo va a ser afligido. Y a los cristianos no nos pilla por sorpresa, porque entre otras cosas la Biblia ya lo viene advirtiendo. Y en nuestras predicaciones y enseñanzas, hace ya 20, 30 años que estamos insistiendo. La Biblia dice que ocurrirá esto. Habrá pestes, pandemias, habrá terremotos en diferentes lugares, habrá guerras y rumores de guerras, habrá hambre sobre el planeta. A nosotros eso, el hambre, dices, bueno, sí, claro, siempre ha habido hambre en el planeta. De hecho, hoy en día es una noticia que con lo avanzado que estamos y la riqueza que una gran parte de países del mundo tienen, es una noticia que haya millones, más de 1.000 millones de personas en la Tierra que pasan hambre y muchos mueren de hambre. Eso es inconcebible. Que en los países ricos estemos tirando literalmente millones a la basura en cosas que ya no me son útiles, que esto ya no lo consumo, esto ya no me sirve, que estemos derrochando dinero en cosas que, dices, podríamos perfectamente pasar sin esto, sin esto y sin esto, y que a nosotros nos sobre tanto, que muchos de los problemas de salud que tenemos es por comer demasiado, y que haya una parte de este mundo que se mueran de hambre, eso es inconcebible. Dices, ¿cómo se puede explicar? ¿Dónde está la solidaridad de las personas? ¿Dónde está la humanidad? Empezando por los que tienen poderes, por los más poderosos. Si mencionásemos la lista Forbes, esa que hablan siempre a primeros de año, que te dan la lista de los más ricos del mundo, mira, solamente el 10% de la riqueza de los hombres, de los 20 hombres más ricos del mundo, solo el 10% de lo que ellos tienen, solucionaría en gran parte ese problema del hambre en el mundo. Se podrían estar haciendo muchísimas cosas de ayuda humanitaria, etc. Pero ¿en qué se sostiene la ayuda humanitaria en el mundo? En campañas de recogida de fondos, en ponerse en televisión a hacer spots publicitarios, pidiéndole a la gente que aporten su donativo para sostener a esta ONG, a la otra ONG, a aquella de allí. A mí eso me suena a mucha hipocresía. Que después este multimillonario mundial y este otro multimillonario mundial digan, no, es que estos tienen una
una ONG, una agencia que hacen obra humanitaria, hacen ayuda, ayudan en esto, ayudan en aquello, y escuchas eso y dices, bueno, ¿y cuál es el presupuesto que invierten? Si tienen no sé cuántos billones de dólares y les están invirtiendo al año 2 millones de dólares, vamos, es como si yo digo, espérate que te voy a ayudar, me meto la mano a la cartera y te saco unos céntimos y digo, toma, te ayudo para... es hipocresía pura, es lavado de imagen. Eso es lo que hay en el mundo. En el mundo no se actúa por amor, se actúa por amor propio, por egoísmo. Primero yo, después yo, y si sobra algo para mí. Esa es la motivación en este mundo. Y no nos podemos engañar, eso es así. Aunque a veces veamos gestos altruistas de gente que se moviliza para ayudar a otros, aunque tú veas a veces acciones que son dignas de mencionar, pero tú sabes de qué estamos hablando. No nos vamos a engañar. La misma gente que aplaudía a los sanitarios al comienzo de la pandemia y hacían homenajes y salían a no sé qué hora de la noche a tocar las cacerolas y eso, después eran los que los insultaban, los criticaban, y si vive un sanitario en mi escalera, no lo queremos aquí porque nos puede contagiar, está infectado, tiene la peste. O sea, esa es la condición humana. O sea, esos gestos altruistas, ¿dónde está la motivación? Pero vuelvo a nosotros. Somos creyentes, somos hijos de Dios, no andamos en la oscuridad, no estamos en las tinieblas. Dios nos ha dado luz, Dios sabe todo lo que ocurrirá. Algunas de las cosas nos las ha advertido, nos las ha comunicado, para que no seamos sorprendidos. Sepamos que vendrá esto, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dios nunca ha querido engañarnos de que no habrá problemas, todo será bien, todo será bonito, como sois mis hijos, a vosotros no va a pasar nada. No, los cristianos también sufren las consecuencias de todo esto que ocurre en el mundo. Pero la diferencia está en las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra situación es distinta. Yo no soy una víctima en el mundo y en todo lo que ocurre. No somos víctimas de las circunstancias, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios estamos aquí de paso. Somos peregrinos en este planeta. Tu ciudadanía está en los cielos. Nosotros vivimos de otra manera, con la mirada puesta en lo que vendrá. Anoche estábamos hablando de eso al hablar del escudo de la fe. La fe nos lleva a tener esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivimos con la mirada en lo que vendrá, no en lo que tenemos hoy, porque lo que tenemos hoy es efímero, es volátil, es vanidad. Podemos tener muchas cosas y mañana no tener nada. Puedes tener riquezas y poder y mañana tu salud estará tocada, estará débil, estarás postrado en una cama, ¿y de qué te servirá todo eso que has conseguido en este mundo? La vida es así. Salomón lo entendió. Y mira que nadie tuvo como él tuvo, de fama, de riqueza, de poder, de influencia. Salomón sí que era un influencer porque no tenía internet y lo conocían en todo el mundo. Hasta de miles de kilómetros venían para poderle ver su reino y contemplar su sabiduría. Si llega a pillar internet Salomón, se hace el amo del mundo, con diferencia. Nosotros vemos las cosas de otra manera, a través de los ojos de Dios. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes a Cristo en tu vida? Bueno, pues eres una nueva criatura, eres hijo de Dios. Tu destino no es la muerte física en este mundo, eso es el comienzo. Cuando nos vayamos de aquí, seremos liberados de este cuerpo de muerte. Estaremos adquiriendo aquello para lo que Dios nos ha preparado. Él nos creó no para que vivamos lo que podamos en esta vida, nos ha creado para la eternidad. Tú eres el hermano pequeño de Jesús, coheredero juntamente con Él. El Señor Cristo está preparando un lugar en los cielos para donde Él está, que tú puedas estar con Él. Todo está en las manos de Dios, tu vida está en sus manos. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Como humanidad, no, como cristianos. ¿Hacia dónde vas?
El otro domingo estábamos preguntándonos, ¿para qué naciste? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Hoy nos estamos planteando, tiene relación con lo que hablábamos el domingo pasado, nos estamos planteando esto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vas a vivir la vida de aquí en adelante? ¿Cómo vas a dejar que te afecte las cosas que van a ir pasando a tu alrededor? Un cristiano no se puede desesperar, no se puede turbar. ¿Te acuerdas las palabras de Jesús cuando le estaba diciendo a los discípulos todo eso que iba a ocurrir? Y vendrán pestes, y habrá hambre, y habrá guerras, y habrá terremotos, y habrá... Yo me imagino que Jesús, la respuesta que da es porque miró la cara de los discípulos y los vio con su expresión, debían estar aterrorizados al escuchar lo que Jesús les estaba diciendo. Pero Jesús, al ver su expresión, les dice, no os turbéis. O sea, la palabra turbar quiere decir eso, no te preocupes en exceso, no dejes que la preocupación te controle. No os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca. No es un accidente. No es que el hombre ha administrado tan mal los recursos, que sí lo ha hecho, pero Dios ha permitido, porque Dios establece los límites. Si está pasando lo que está pasando, no es que Dios no pudo hacer nada, a Dios le pilló por sorpresa. No, Dios sabía que todo esto ocurriría. Dios sabe lo que ocurrirá mañana y lo que ocurrirá dentro de 5 años. La venida de Jesús está cerca. Cuando decimos estamos entrando en esta fase crítica para la humanidad, para nosotros eso nos suena a un mensaje positivo. Quizás nos llamen locos. Cuando está esta postura, cada vez está todo peor, pero al mismo tiempo el creyente piensa, pero eso nos acerca a la venida de Jesús. Quiere decir que cuando yo veo lo que viene, en mi carne, eso me toca. Sé que va a haber muertes, sé que vamos a tener que atravesar momentos difíciles. Pero de pronto dentro de mí hay otra cosa. Y me hace vivir con más expectación, porque sé que el Señor se llevará a su iglesia pronto. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Ni nos daremos cuenta, estaremos aquí atendiendo cualquier cosa, preparando cualquier historia, y en un instante desapareceremos y nos encontraremos en los cielos, en el aire, con un cuerpo nuevo, no en espíritu, no así que transparentes, no. La Biblia dice con un cuerpo nuevo, glorificado, semejante al de Cristo en su resurrección. Un cuerpo que aparece, desaparece, que las leyes físicas no tienen poder sobre él, pero a la vez un cuerpo tangible, sólido, que se puede tocar, incluso podía comer alimentos sólidos. Con un cuerpo nuevo estaremos en la presencia de Dios, como ni nos podemos imaginar, percibiendo, viendo, sabiendo cosas que ahora ni podemos imaginar. Y estaremos en medio de todas esas cosas que van a ocurrir, como protagonistas al lado de Cristo, viviendo y yendo a unos momentos que ni nos podríamos haber imaginado jamás. Lo esperamos, pero nos cuesta hacernos la idea, ¿verdad? Hablamos de estas cosas y las creemos, pero es como que las vemos todavía desde muy lejos. Si alguien nos dijese, mañana estaremos con Jesús, wow, diríamos, hombre, mañana, yo creo que puede ser en cualquier momento, pero te soy sincero, no vivo con la realidad de que puede ser esta noche. Puede ser, pero si te soy sincero, pienso que todavía van a pasar más días, más semanas, más meses, algunos años. Pero en algún momento vendrá. Había un hombre en el templo, se llamaba Simeón, al que el Señor le había dicho, antes de morir verás con tus ojos al Cristo, al Salvador del mundo. Y estaba viejecito, ya iba a morir. Y no lo había visto todavía. Yo me imagino que muchos días pensaría, igual me lo imaginé. Pensé que Dios me estaba diciendo, pero las personas somos así, a veces imaginamos cosas.
Nos ilusionamos con cosas y los días pasaban y pasaban los meses y pasaban los años. Pero un día se presenta un matrimonio de judíos en el templo. Venían para presentar a un niño. Y cuando aquel hombre ve al niño y lo coge en sus brazos, de pronto sabe lo que tiene en sus brazos y levanta sus ojos a los cielos y dice: Señor, finalmente mis ojos han podido ver tu gracia, tu misericordia. Parece que era increíble que eso pudiese ocurrir, y ocurrió. Cristo vino al mundo. Su pueblo lo esperó por miles de años. Paradójicamente vino y la gran mayoría ni le reconocieron, no lo recibieron. Pero los que le recibieron, los que vivían hace 2000 años, para ellos imagínate el golpe emocional que eso significó. Poder conocer a Jesús cara a cara, poderle escuchar, poderle ver, poder saber: wow, me tocó estar vivo viendo esta promesa. Pues no sé, si me hubiesen dado a escoger, ¿qué hubiese escogido? ¿Estar vivo cuando Jesús andó por la tierra o estar vivo cuando se produzca el arrebatamiento? No sabría qué decirte, qué escoger. Pero la cuestión es que quizás nos ha tocado estar vivos cuando se produzca el arrebatamiento. Eso es un privilegio. Marcharnos de este mundo todos juntos así sin haber visto muerte. ¿No te parece? Emocionante. Algo que nos ayuda a mirar hacia el futuro sabiendo que, pase lo que pase, todo está bajo el control del Señor y ocurrirá lo que Él quiere que ocurra. Os puedo leer la mente a algunos. Alguno está pensando: ay, pero si viene Cristo mañana, no voy a poder hacer esto, esto y esto, y yo tengo ilusión en hacer estas cosas. No me contestéis a que he adivinado la mente de algunos. Bueno, hay algunas risas, quiere decir que sí que he adivinado algo. Lucas capítulo 9, versículo 57. ¿Cómo vas a vivir el tiempo que nos quede en este mundo? ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Hacia dónde te vas a dirigir? ¿Qué vas a seguir haciendo? ¿Atesorando? ¿Vas a invertir en el reino de los cielos? ¿Dónde harás tesoros? ¿En la tierra o te los harás allí arriba? ¿Seguirás ocupando tu tiempo en cosas vanas o tratarás de invertir más tiempo en las cosas de Dios? En este pasaje es muy interesante porque hay 3 posibles candidatos a seguir a Jesús. Fíjate, Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Había otro por allí y le dijo a otro el Señor: sígueme. Y éste le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor. Había otro por allí, también le dijo esto: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto estaba ocurriendo hace casi 2000 años atrás. No era el siglo XXI, no era en estas circunstancias donde las señales que Cristo dijo del fin están cumpliéndose. No era bajo esta perspectiva de que la humanidad, la forma en la que vivimos va a cambiar en los próximos años. No era este momento. Pero fíjate que el corazón, el espíritu es el mismo de lo que estamos planteando aquí. Seguir a Jesús implica una forma de vivir distinta a como viviría cualquier persona en este mundo. Seguir a Jesús implica pagar un precio, estar dispuesto a una serie de cosas. Seguir a Jesús es renuncia, sacrificio.
es tener una visión que ya no corresponde con lo que yo como hombre era, sino una visión que ahora corresponde a la mente de Cristo, a los ojos de Jesús. El primero le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, tenía buena voluntad este. No le ponía condiciones. Donde quiera que vayas, te voy a seguir. Pedro también se lo dijo: Señor, aunque todos te dejen, yo no te abandonaré, no te dejaré. Si hace falta, iré por ti hasta la muerte. Y unas horas después estaba maldiciendo que no conocía a Jesús de nada. No podemos confiar en nosotros mismos. Señor, te seguiré donde quieras, donde me digas, donde vayas. ¿Y qué le dice Jesús? Una respuesta un poco rara, ¿no? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Mira qué respuesta. ¿Le has dicho alguna vez a Jesús: Señor, yo te quiero seguir donde tú quieras? Bueno, pues esta respuesta era para ti. ¿Qué quiere decir? Pues lo que está haciendo Jesús es preguntándote: está bien, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Quieres seguirme sin condiciones? Me parece genial. ¿Pero estás dispuesto a pagar el precio? Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, yo no tengo dónde dormir. Hoy estoy aquí, mañana estoy allí. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios nos está llamando a dejar nuestras casas, a irnos por ahí a servirle? No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo Jesús es esa enseñanza que está entrelazada por toda la Biblia, que nos dice que no pongas tu corazón en las cosas del mundo, que no ames al mundo, que no te hagas tesoros en el mundo, que no estés viviendo como esto que tienes aquí es lo único y lo más valioso, que seas capaz de renunciar a tus sueños, a tus planes, que vivas dándolo todo para Él, porque la vida es breve. Y lo que consigas aquí, aquí se va a quedar. Lo que consigas en los cielos estará para siempre. Cuando yo era jovencito y comenzaba a salir con chicas y empezaba a pensar en con quién me casaré, cayó en mis manos un libro que se titulaba Se casaron y fueron felices, dice por aquí. Pues no, el título del libro era otro. Se casaron y fueron útiles. Así decía el libro. Me lo dejaron. Y yo miré el nombre y me hubiese gustado más que pusiese Se casaron y fueron felices. Eso de que fueron útiles. Me lo leí. Te confieso que no me gustó el libro, porque yo era muy romántico, yo era muy de eso del enamoramiento, de todo eso. Y el libro era como muy pragmático, era demasiado práctico. El libro hablaba de que como cristianos, cuando te unes a una persona, tienes que tener muy claro hacia dónde vas. No es que me enamoré, te amo, eres mi vida, contigo hasta la muerte. Sí, todo eso lo escuchamos todos los días a nuestro alrededor, a nosotros mismos nos ha podido pasar. ¿Y sabes lo que dura eso? Dura lo que la vida te permite. Como cristianos estamos un paso un poco por delante, pero tampoco, somos vulnerables. El libro planteaba algo bíblico, que como creyentes Dios nos quiso regalar el hecho de que no estemos solos. Por eso nos hizo varón y hembra, para que nos complementemos, pero para que nos podamos bendecir. No es bueno que el hombre esté solo. El versículo tenía que haber dicho: pero vale mejor solo que mal acompañado. Pero no lo dice el versículo eso. Eso el Señor nos lo dejó en la experiencia. ¿Cuántos no habrán dicho así después de leer ese versículo y por la experiencia en su vida? Llegamos a todas estas cosas como novatos. Llegamos a ser esposos o esposas sin habernos preparado.
a ser padres sin habernos preparado. Los abuelos ya van más preparados, pero no voy a hablar de los abuelos. Pero el Señor nos toma de la mano y nos intenta llevar. En ese libro se hablaba de que lo que nos une y lo que nos unirá toda la vida no es el enamoramiento, es la convicción. El amor no es un sentimiento, es una decisión, una determinación. El amor es un mandamiento, por lo tanto no puede depender de lo que siento. Cuando el Señor dice en su palabra, amarás, amarás, y nos dice a diferentes personas, amarás a tu prójimo, amarás a Dios, amarás a tus enemigos, es porque no depende de lo que tú sientes, depende de lo que tú te propones. El amor acompaña, claro, a la relación, a la decisión. O sea, todo se empieza por tener las cosas claras. ¿Hacia dónde vamos? Queremos caminar juntos, pero queremos ser útiles en las manos de Dios. Como iglesia, como familias, como matrimonios, allí donde estemos, en tu profesión, en tus estudios. Si tú miras al futuro y dejas a Dios fuera, tienes un problema. Si miras al futuro y dices, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, y el Señor te dice, pero tienes que saber que el precio a pagar es muy alto. Quizás no puedas hacer esto que tú habías soñado hacer. Si tú eres capaz de decirle, Señor, sí, está bien, lo entiendo, pero entiendo que lo mejor es lo que tú tengas para mí. Entonces, adelante, sígueme. Después Jesús le dice a otro, sígueme. Este fue Jesús el que toma la iniciativa. Y el otro le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Qué insensible. Jesús le dice, no, deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Pero ni siquiera le deja una hora para ir a un funeral de su propio padre. No estaba diciendo eso. Esto es un hebraísmo. Lo que está diciendo a este vendría a ser algo así como, mi padre está viejecito, no vivirá muchos más años. Cuando él muera, según las leyes judías, pues todo lo que un hijo tenía no era suyo, era de su padre. Cuando mi padre muera, yo ya dispongo de todos los bienes. Entonces, estoy en una mejor posición para seguirte. Déjame que primero entierra a mi padre y después ya te seguiré. Jesús habla de urgencia. Es como el refrán popular, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana traerá sus propios afanes. Hoy la necesidad es esta. No vivas pensando en lo que puedo tener o puedo perder o puedo... Si tienes la oportunidad de hacer algo para el Señor, hazlo hoy. Si tienes la oportunidad de seguirle, síguele hoy. Si Jesús te dijese, sígueme, tú le dirías, espérate, necesito un par de años. Espero que no pensases así. Espero que dijese, Señor, como hicieron aquellos apóstoles, dejaron sus redes, dejaron sus profesiones, dejaron sus casas y se fueron detrás del Maestro. No hay otra manera, no se puede seguir a Jesús de otra forma. Sígueme. Espérate, le dijo este. Y el tercero, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. El despedirse no quería decir, paso por ahí un ratito y les digo, me voy, chao. El despedirse era, para los hebreos esto era una forma de hablar, como cuando Jesús dice, si veis a alguien en el camino no le saludéis. Qué antipático, ¿no? O sea, si os veo por la calle, es que voy a predicar el Evangelio, no os puedo saludar. No, esto es otro hebraísmo. Ahí el saludo era, hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? Ven conmigo. Y lo invitaba a su casa y allí se quedaba 2 o 3 días o una semana, y algunos hasta más, lo tenían que echar luego. A eso es a lo que se refiere. Déjame que me despida. Me voy a tomar ahí unos meses, un tiempo para despedirme. No puedes. Estamos en guerra. La batalla es hoy. No te puedes quedar ahí ignorando la realidad. Ven y sígueme. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabes lo que pasa cuando el que ara la tierra tiene ahí los 2 bueyes, agarra el arado y con esa máquina él tiene formas que clava más el arado, tiene freno, domina los 2 bueyes, animales descomunales, pero el labrador los puede dominar. Y si el labrador está arando y mira hacia atrás, ¿sabes lo que ocurre?
que el surco sale torcido. Al mirar hacia atrás, el gesto es que vas a dominar a los bueyes y los bueyes te van a ir para el lado. Si miro para acá, el surco saldrá para allá. Si miro para acá, el surco saldrá para allá. El que pone la mano en el arado no puede estar mirando atrás. Está mirando hacia adelante. Unos versículos antes, aquí mismo en Juan 9, allí en el versículo 23, Jesús decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo, tomar la cruz. Jesús sabía mucho de eso del tema de la cruz. No solo porque él sabía que él mismo moriría en una cruz, porque durante su vida él había visto a muchos morir en la cruz. Era algo muy cotidiano. Los romanos mataban así, ejecutaban así. Cuando Jesús tenía 11 años, según algunos escritos del historiador Josefo, vivió un personaje en la niñez de Jesús cerca de Nazaret. Vivió un personaje que Hechos lo cita. Lo cita en el capítulo 5, versículo 37. Cuando el sumo sacerdote cuando Gamaliel está hablando, y dice: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo, pero también pereció él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este Judas el Galileo vivió en la infancia de Jesús muy cerquita de Nazaret, en un pueblecito que se llamaba Séforis, donde había un arsenal de armas de los romanos. Y este Judas el Galileo se levantó, se sublevó contra Roma, arrastró consigo varios miles de rebeldes. La población le dio cobijo, asaltaron el arsenal y les robaron las armas a los romanos. Pero Roma lo aplastó rápidamente. Ese intento de revuelta fue aplastada. Y la venganza de Roma se fundamentaba en su carácter de instaurar el estado de terror. Lo que hizo fue reducir la ciudad de Séforis a cenizas. Desapareció del mapa esa población. A sus habitantes los vendieron como esclavos y crucificaron a 2000 rebeldes, crucificados a lo largo de toda la carretera que salía de Séforis y se extendía hacia otras ciudades. Seguramente los crucificados pudieron llegar prácticamente a las puertas de Nazaret. 2000 personas crucificadas, otros tantos vendidos como esclavos. Jesús es posible que viese a aquellos crucificados en las afueras, en la carretera a las afueras de Nazaret. Cuando Jesús decía: el que no toma si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, era una idea muy, muy, muy fuerte. No era: tomo la cruz, la cadenita aquí con la cruz colgada de oro. No, no. Cuando Jesús hablaba esto era un golpe esa expresión. Si no tomas tu cruz no me puedes seguir. Era decir, para seguirme tienes que estar dispuesto a muchas cosas y algunas no van a ser agradables. Pero como dijesen los discípulos, a mí también como pastor me asusta esto. No creas que, bueno, él es el pastor, lleva 40 años, lo predica él. O sea, yo pienso en lo que el Señor nos puede pedir a cada uno de nosotros mañana y me asusta. Mi carne se aflige. Pero solo puedo decir como los discípulos, como Pedro: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi carne es débil, mi espíritu está dispuesto. Yo sé en quién he creído y sé, hermanos, lo que nos espera. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia un futuro glorioso. El fin no es el fin, es el comienzo. Lo que nos espera es grande. Es para lo que hemos sido creados. Aquí estamos sometidos a las aflicciones, padeciendo la escasez y la enfermedad y el llanto, es cosa de este mundo. Pero viene el día, y está cercano, en el que Cristo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Viene el día, está cerca, cuando dejaremos este cuerpo de muerte y viviremos lo que ni nos podemos imaginar, ese futuro glorioso
en una nueva creación donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por un lado, por no habernos querido ocultar la realidad, la verdad, y hablarnos y mostrarnos que lo que viene va a ser difícil. Pero al final, para muchos siempre la vida fue así. Podemos estar pensando en los tiempos de los primeros cristianos y era dificilísimo ser cristiano, la persecución y la muerte estaba en sus casas todos los días. Y a lo largo de la historia de la humanidad, cuántas tragedias, cuánta muerte. La historia del ser humano se caracteriza por eso, por el llanto, el dolor, el sufrimiento. Pero miramos hacia el futuro y no lo vemos oscuro. Sabemos que ocurrirán cosas malas, pero oímos la voz de Jesús que nos dice: no os turbéis, es necesario. Un día estaremos contigo y no está lejos ese día. Estaremos en tu presencia. Y la eternidad se abrirá ante nosotros con una grandeza y una forma que ahora ni nos podemos imaginar. Señor, esperamos ese día en el que estaremos contigo para siempre. Y ahora nuestra preocupación es estar donde tú quieres que estemos y que estemos haciendo y ocupándonos lo que tú quieres que hagamos. Danos la fuerza, sabemos que lo haces y por eso te damos gracias. Te pido una bendición por todos mis hermanos, los que están aquí, los que están en internet, los que lo ven esto en diferido. Bendícelos, fortalécelos, dale sabiduría, que tu mano esté en ellos todos los días de su vida. Que sean esos hombres y mujeres esforzados y valientes para obedecer tu palabra, dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a pagar el precio por seguirte. Señor, estamos en tus manos. A ti queremos darte toda la gloria y darte gracias, Señor. Porque sea lo que venga, estamos agradecidos a ti que tú estás con nosotros y vamos en tus manos. No temeremos mal alguno. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.